RPP sobre la crisis política que hemos estado viviendo en estos últimos días, que debiera cerrarse con lo que ha ocurrido hoy día en el Congreso de la República. El presidente Martín Vizcarra se presentó con su abogado, dio un discurso breve en el que se defendió sobre la naturaleza de los audios que lo comprometerían y que ha dado motivo a este pedido de vacancia por incapacidad moral permanente, y luego su abogado hizo también una defensa más legal, menos política, en la que explicaba que no se podía vacar a alguien cuando se apoyaba el juicio sobre unas pruebas que no estaban ni siquiera validadas, ¿no es cierto? Y que además el presidente todavía no se le había encontrado culpable de nada. Ese ha sido más o menos el tenor de la presentación del día de hoy de parte del señor Vizcarra y su defensa. Hemos escuchado hablar a los voceros de las distintas bancadas, a representantes de distintas bancadas, y nos quedó claro que la bancada de FREPAP va a votar, por supuesto, a favor de la vacancia. Los otros se han manifestado en contra, algunos por razones de institucionalidad y otros han mostrado su rechazo al gobierno de Vizcarra, pero también han dicho no es momento de generar más inestabilidad en el país. El debate continúa en el Congreso, nosotros nos iremos conectando al debate eventualmente mientras vamos conversando con distintos analistas sobre el futuro de nuestro país. Luciano López, abogado constitucionalista, con nosotros para el análisis. Luciano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Patricia. Gracias por la invitación. Bueno, primero me gustaría saber tu impresión general sobre lo que hemos escuchado el día de hoy en el Congreso. Bueno, en principio creo que fue una muy buena estrategia del presidente y una buena decisión, un buen gesto político el haber tomado la decisión de ir al Parlamento a dar su exposición. También destacar que hubo un buen gesto político también de la mesa directiva por la investidura del presidente, Patricia, no hacerlo sentar en la mesa de acusados, ¿no? Sino hacerlo sentar en la mesa directiva. Yo creo que esos aspectos comunicacionales y son gestos políticos y además importantes. Creo que eso en las formas habría que destacarlo, sí, fundamentales, yo coincido contigo. Lo segundo, en cuanto al tema de fondo, creo que la exposición que hizo el señor presidente en algunas partes, en lo personal, creo que fueron un tanto inexactas. A ver cuáles. Creo que la primera que me hizo ruido en lo particular es que él estuvo subrayando y recalcando que la competencia para investigar estos hechos es exclusiva del Ministerio Público. Lo dijo como hasta en 2 oportunidades. Pero ahí hay una particularidad. Guste o no, constitucionalmente, los parlamentarios pueden ellos también realizar investigaciones a través de ciertas comisiones. Concretamente hay una. A mí, en lo particular, debería más bien generarse una comisión ad hoc y salir de la comisión de fiscalización y contraloría por los cuestionamientos que haya su presidente. Pero constitucionalmente, lo correcto y lo preciso es decir que la competencia, de acuerdo con la Constitución, vuelvo a repetir, la tienen los dos entes. Es cierto que la investigación parlamentaria no es delictual, correcto, pero de que puede realizar una investigación, la puede realizar. Es ahí donde está lo que llamamos el control político. Exactamente, exactamente, pero de que se puede hacer, se puede realizar, y lo digo porque el presidente hasta en 2 oportunidades dijo, el único competente, y subrayo, yo hasta lo he notado porque me llamó muchísimo la atención, dijo, el único competente es el Ministerio Público, y creo que allí, cuidado, porque eso no es tan exacto que digamos. Y no solo, Luciano, antes, para terminar ese punto, no solo no es exacto, sino que en un momento como este tampoco era apropiado, ¿no? Porque es como decirles a los congresistas, ustedes no se metan. Exactamente. Y no es el mejor tono en un momento en que tienes más bien que generar más consenso. ¿Cuál sería el segundo punto, Luciano, que te pareció inexacto del presidente? El segundo punto que también me pareció inexacto es enfrentar el asunto desde el punto de vista de la invalidez de los audios. Y ahí hay un tema también, porque si los miramos desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista jurídico, hay muchísima jurisprudencia ya, de mucha agua corrida bajo el puente a nivel jurisprudencial de la Corte Suprema e incluso del Tribunal Constitucional, que sean audios interceptados, o sea porque una persona graba su propia llamada y luego la divulga, en cualquiera de los dos escenarios, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han dicho, si el contenido es de interés público y más aún si es delictual, pasa, guste o no, pero ese es el criterio jurisprudencial existente. Y creo que además,
como las explicaciones eran lo que más se necesitaba, creo que esos 2 puntos, al menos a mí, fueron lo que no me gustaron. Lo que más me gustó fue básicamente, como mencioné, el gesto, el tema de ir, de enfrentar, porque creo que si no lo hubiese hecho, probablemente pudiese haber desencadenado un cambio de votos. Además sí, yo también creo que pudiera haberlo afectado enormemente el no haber ido. Y además en esta estrategia de defensa había algo que a mí también me hizo mucho ruido, y es que no está diciendo soy inocente, ¿no? Está diciendo no se me puede investigar y las pruebas no valen. Entonces, exactamente. Le juega en contra ese argumento, ¿no? Y claro, quizá un tanto le bajó los decibeles cuando en un momento él pide disculpas, ¿no? Sí. Pero luego otra vez se morigina porque se desbalanzan, por decirlo de alguna manera, porque dice, pero bueno, acá hay otra persona, acá lo ilegal es quien ha grabado estas comunicaciones. Bueno, como digo, sí, mal asesorado. Claro, porque el tema nuevamente en el mundo de los gestos, porque estás en un foro político, no estás en una corte, no estás en la Corte Suprema, no estás en una constitucional, no estás ante un juzgado, estás ante un foro político, y además porque la gran cantidad de peruanos que hemos estado siguiendo el debate estábamos con mucha atención. Pero eso en cuanto al presidente. En cuanto a su abogado, su defensa fue una defensa muy técnica. El doctor Pereira es un muy buen abogado. Lo hizo de manera muy correcta. Quizá hubiese complementado con algunas cosas más políticas por el foro, porque no sé hasta qué punto los parlamentarios que están allí podrían haber entendido algunas cuestiones bastante técnicas que él mencionó. A pesar de que es didáctico, ¿no? No, es muy didáctico. Además con una muy buena dicción. O sea, la verdad que impecable. Lo único, como te digo, es un tanto el receptor de la comunicación, por decirlo de alguna manera, porque no solamente lo están escuchando los parlamentarios, sino también todo el Perú. Pero me quedo sobre todo con la parte final. En la parte final, el doctor Pereira, con mucha corrección, él lo que dijo, y creo que es destacable sobre todo por la opinión de otros especialistas en estos días, él dijo, la incapacidad moral no debe entenderse como incapacidad mental. Ese es un tema ya superado, lo dijo textualmente, y creo que destacable porque él es el abogado del presidente. Así es. ¿No? Y cosa que es verdad, él mismo además señaló con corrección, de lo contrario, las cláusulas constitucionales no tendrían mutación. Lo que les pidió, y creo que es lo que les pedimos todos los peruanos, es que los parlamentarios tomen una decisión racional. Yo me quedo con eso, con lo que hizo el cierre, ¿no? Una decisión racional, porque en la decisión que tomen tienen la oportunidad de tratar de delimitar una cláusula que él mismo también reconoció y que muchos también hemos señalado, es totalmente abierta, amorfa, laxa, amplia, y que se presta casi para cualquier arbitrariedad, ¿no? Pero y creo que lo interesante de la defensa del doctor Pereira fue decir, ¿de verdad vamos a sacar a un presidente producto de unos audios que no han pasado un peritaje, sin que se haya hecho una investigación? No sabemos bien ni siquiera de qué lo estamos acusando, ¿no es cierto? Había ese tono como decir, ¿de verdad creen que esto es suficientemente fuerte para aplicar esta cláusula? ¿No? Y en ese... Claro. En ese sentido creo que tenía razón, porque no es que no sea investigable, sino que todavía esa investigación no se ha hecho, ¿no? No, y no solamente eso, sino que jurídicamente, y él lo dijo, pero claro, estaba en un lenguaje técnico, que en todo caso lo voy a decodificar de esta manera. Lo que sucede es que, y él lo puntualizó, es que los temas delictuales, es decir, los delitos, los ilícitos penales que pueda cometer el presidente, tienen otra cobertura, tienen otra figura, y esa figura se llama antejuicio político, que en castellano significa los delitos que comete el presidente en su mandato. Ahí entra a tallar la famosa cláusula del 117 de la Constitución que dice tienes que esperarte al final del mandato. Entonces, cuando se lee la moción de vacancia, y él hizo una pequeña cita de la moción de vacancia, lo están enfocando desde el plano delictual. Entonces, enfocando del plano delictual, tiene otro tipo de respuesta. Creo que esa parte, y ya conectándolo con el tema de la necesidad de que den un voto racionalizado, pese a ser un ente político por la naturaleza de la causal tan amorfa y tan laxa que se está invocando, da la oportunidad para que ellos puedan ser responsables y puedan ellos mismos, con su decisión, acotar los espacios tan abiertos que tiene la famosa incapacidad moral, ¿no? Yo tenía la impresión, Luciano, que el abogado Pereira apelaba a la razón y que el presidente debió haber apelado al corazón.
porque se metió además en un rollo jurídico que no es lo suyo, ¿no? Su rollo más bien era más bien político, ¿no? En el sentido de tender puentes, ¿no? De pedir unidad, y de no ponerse a defender de una manera que no lo ayudaba mucho. Luciano, te pedimos que te quedes un segundo con nosotros, vamos a una pausa, porque quiero que comentemos lo que va a pasar de ahora en adelante. Sí, claro, encantado. Chejae con Luciano López, el constitucionalista que está conversando con nosotros, el doctor López, que creo que me ayude a entender si hay un paralelo entre lo que está haciendo el Congreso de la República hoy, que acaba de decir el señor Chejae, que no somos un sistema presidencialista, y lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos con Bill Clinton. A ver, Luciano, vamos a tratar de desgranar un poco este discurso que acabamos de escuchar. A ver, el Perú no es un sistema semipresidencial. A ver, el Parlamento no te elige al jefe de gobierno, que es lo que caracteriza a los sistemas semipresidenciales. Y como está citando doctrina el doctor Chejade, bueno, creo que hay muchísima, hasta incluso de los 3 abogados que contrató al Congreso les podría preguntar, porque varios de ellos han escrito diciendo justamente eso. Más bien lo que se dice es que el Perú tiene un presidencialismo atenuado. ¿Por qué se dice y se habla y se pone ese calificativo de presidencialismo atenuado? Porque tiene una serie de características de parlamentarismo, que son justamente estas cuestiones de la interpelación, y posible preguntas, y la cuestión de confianza que tiene el Ejecutivo. No es que se plantea cuestión de confianza contra los ministros. Acabo de escuchar eso. No. El Parlamento puede plantear censuras. Creo que se ha confundido. Pero lo de Estados Unidos, a ver, también vayamos por partes y cucharadas, porque estamos hablando de sistemas que son muy disímiles al nuestro. O sea, en los Estados Unidos, por ejemplo, mentir es un delito. Delito, exactamente. No puedes mentir en un juicio porque eso te lleva preso. Claro, nuestro sistema no tiene eso. Así es. Pese a que, por ejemplo, ya hay, y yo lo comenté alguna vez en las redes sociales, porque una parlamentaria del fujimorismo señaló de que había un derecho a mentir. Bueno, al menos la Corte Suprema en el Perú y el Tribunal Constitucional por su lado no han dicho de que se tenga un derecho a mentir, sino que hay un derecho al silencio y que más bien tienes un deber de decir la verdad. Pero eso no hay una configuración delictual, o sea, y además, en el Código Penal le pesa cabeza y no hay ningún delito de mentira, ¿no? Además, eso no es así, ¿no? A ver, corrígeme, Luciano, si mientes en un juicio, no es que te vas a ir preso por haber mentido, sino que eso constituye un agravante para tu juicio. Correcto. ¿No? Va a haber una valoración. ¿Por qué? Porque como lo dice la Corte Suprema, tú tienes el deber de decir la verdad, no, porque de lo contrario dice la Corte Suprema, ojo, un acuerdo plenario incluso, dice la Corte Suprema de que eso se va a entender como una conducta obstruccionista. Así lo dice, no lo digo yo, dice la Corte Suprema. Así que, en todo caso, creo que hay fuentes que se pueden citar como para rebatir lo que acaba de señalar el señor Chejade, ¿no? Y solo para cerrar este tema desagradable, cuando él dice el señor Clinton tuvo que enfrentar un proceso de impeachment por una mentira, por un tema netamente sexual como el que hay en Palacio de Gobierno, ¿en qué momento se convirtió la cuestión de vacancia del señor Vizcarra de un supuesto tema sexual, además del que se ha hecho más de una referencia sin que exista ninguna prueba al respecto? Esa parte es absolutamente tendenciosa y fuera de lugar. No, totalmente, ¿no? Y no solamente eso, Patricia, sino que ahorita con estupor lo acabo de escuchar diciéndonos que entonces la evaluación que ellos hacen es subjetiva, porque lo ha dicho sí. Ha dicho que la evaluación es subjetiva y no es objetiva. Perdón. ¿Por qué creen que el Tribunal Constitucional, señor Chejade, señor congresistas, ¿no?, que a lo mejor nos están escuchando, ¿por qué creen que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la demanda competencial? Porque justamente la labor que va a hacer es tratar de delimitar una cláusula muy amorfa, porque la decisión debe ser objetiva. Entonces, por favor, o sea, hay una serie ahí de inexactitudes y de cosas lamentables, porque además lo del tema sexual ni siquiera es parte de esta discusión, no está ni siquiera en la moción de vacancia. Y por último, más bien eso revela desde el punto de vista político que entonces habrá algún material que los parlamentarios han visto y del cual se está hablando de la manera más inapropiada. Bueno, en fin, pero es lamentable realmente lo que escuchamos, ¿no? Pero aparte de las inexactitudes, dicho sea de paso. Ahora va a tocar votar, se vislumbra, a menos que pase algo algún giro que no tenemos al frente
para que el balance cambie sobre la votación en el Congreso, y existe la posibilidad, según lo que se está rumoreando, que se vote el lunes. ¿Sería un error que se vote el lunes? ¿Estaría esperando que salga un tipo de información más para votar el lunes? ¿Cómo podemos interpretar eso, que todavía es un rumor? Políticamente creo que es generar una mayor inestabilidad en el país, porque creo que todos estamos esperando que este asunto se resuelva hoy. Cualquiera que fuera la decisión, claro, lo ideal sería que tomen una decisión responsable, pero que se resuelva hoy. Reglamentariamente, lo que se dice en el artículo 89 del reglamento del Congreso es que es una sola sesión de debate y de votación. Ajá. La única manera de diferirlo al lunes es que la sesión se suspenda. Para reanudarse, cosa que está dentro de la unidad de la sesión. Pero esos intríngulis jurídicos que podrían manejarse no conversan con la parte política, por lo que acabamos de comentar. Creo que hoy el país necesita salir de esta situación sí o sí, porque no podemos alimentar más inestabilidad a una situación además caótica que tenemos por el COVID-19, que tanta crisis económica y de salud nos ha generado en el país. Muy bien, Luciano, clarísimo. Entonces, esperemos que se prime la sensatez. Última pregunta: si el presidente se salva de este pedido de vacancia, ¿se puede volver a presentar otro en otro momento? Imagínate que saliera más información que lo compromete ya seriamente en un acto delictivo, por decirlo así, o un acto que amerite esta evaluación. Sí, es posible. Lo que pasa es que tienen que morigerar los hechos, tienen que cambiar un tanto los hechos por lo mismo que estás mencionando, que tendría que haber aparecido nueva evidencia, alguna otra situación, como pasó con el caso de Kuczynski, recordemos, ¿no? Como pasó con el caso de Kuczynski. Exacto, la primera vacancia fue por el tema Odebrecht y la segunda fue por los mamanivideos, por la evidencia de que se habían concertado la votación de la otra ala fujimorista que lideraba Kenji Fujimori. Así es, había cambiado votos por indulto, esa era la acusación. Ahora, recordemos, porque hay mucha gente que lo confunde, que a PPK no se le vacó, él renunció antes de someterse a un proceso de vacancia que iba a perder. De la segunda, porque en la primera no se lograron los votos, se llevó a cabo el debate, se votó, no llegaron a los 87, justamente por la inclinación que hubo en el ala fujimorista, esa bifurcación. Y cuando vino la segunda, también se admitió a trámite, pero ya no hubo sesión de debate y votación, porque allí fue donde el señor Kuczynski, previendo que lo iban a vacar, entonces él renunció. Esa fue la secuencia exacta, ¿no? Por eso es tan grave la aseveración sin sustento, porque no la ha sustentado, que ha hecho el señor Urresti, porque está justamente aludiendo a esa primera vacancia que no se dio con PPK, ¿no es cierto? Porque se compraron votos o se cambiaron votos según lo que salió en los audios. No se está sugiriendo que se salvaría de esta vacancia por la misma razón. Y nada. Sí, les pedimos responsabilidad y un poco más de ponderación. Veamos qué es lo que pasa. Ojalá que piensen en el país. Sí, se puede ser todo lo crítico que se quiera con el señor Vizcarra, se puede incluso votar en favor de la vacancia, pero que los peruanos escuchamos argumentos más sólidos, creo que es lo más importante. Por supuesto. Muchísimas gracias, Luciano. Pues siempre muy interesante conversar.